En un campamento japonés de prisioneros en Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial, habían unos misioneros estadounidenses, Herb y Ruth Klingen y su joven hijo, como prisioneros de los japoneses durante 3 años. El diario de Herb narra cómo los captores de su familia torturaron, asesinaron y mataron de hambre a muchos de los otros prisioneros. En particular, los prisioneros odiaban y temían al comandante del campamento, que se llamaba Konishi, que se inventó muchos planes diabólicos para torturarles. Sin embargo, la providencia divina salvó a los Klingen y a otros en febrero de 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron el campamento donde estaban los prisioneros. Eso evitó que el comandante llevara a cabo su plan de disparar y matar a todos los prisioneros sobrevivientes. Años después, los Klingen se enteraron que a Konishi lo habían encontrado trabajando como guardián de un campo de golf en Manila. El hombre fue llevado a juicio y ahorcado por sus crímenes de guerra. Antes de su ejecución profesó su conversión al cristianismo, diciendo que le había afectado profundamente el testimonio de los misioneros cristianos que él había perseguido. Hoy seguimos con la carta de 1 Pedro, en el capítulo 2, los versículos 11 a 12, y la predicación se titula como Una vida que subraya el Evangelio. Los Klingen y muchos otros cristianos vivían eso, una vida que subraya el Evangelio, que les abrió la puerta para compartir el Evangelio. Hoy seguimos con el texto, vamos a observar los versículos 11 y 12 del segundo capítulo y vemos 2 actitudes que necesitamos tener para vivir una vida que subraya el Evangelio. ¿Cómo podemos vivir una vida que subraya el Evangelio? Primero, por medio de abstenerse de pasiones carnales. Vamos a leer el texto, 1 Pedro 2, 11 a 12, que dice: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vamos a observar primero el versículo 11 y vamos a ver el ruego de abstenerse de pasiones carnales. El versículo 11 empieza con amados. Pedro empieza ese texto recordándoles quiénes son para Dios y también para Pedro. Los llama amados. Son amados por Dios y por eso también son hermanos amados por Pedro. Los destinatarios tienen que saber que están siendo exhortados de una persona que les ama. Pedro les está exhortando porque les ama. Su amor hacia ellos le mueve a exhortarles, como vemos a continuación. Y por eso elige ese saludo, amados. Y no nos pasa a todos que nos es mucho más fácil ser receptivo, es mucho más fácil para nosotros aceptar una exhortación o una corrección de una persona donde no tenemos duda que nos ama. Cuando sabemos que esa persona me ama, somos mucho más receptivos a la hora de recibir una corrección, una exhortación. En lugar de ser corregido de alguien con quien no tenemos una buena relación y nos deja dudar de su intención, ¿no? Y aunque puede estar en lo cierto, pero como dudamos de su intención, nos es mucho más difícil aceptar tal corrección. Aquí no es el caso. Pedro les deja bien claro a lo largo de la carta que les ama.
El cariño de Pedro hacia los receptores se puede ver además por el hecho de que les ruegue. Con os ruego, Pedro les está pidiendo fervorosamente, les está implorando. Se puede ver el interés genuino de Pedro en el bienestar espiritual de sus queridos hermanos. Él quiere que acepten lo que les está rogando porque sabe que les va a beneficiar en lo espiritual. Como a extranjeros y peregrinos, dice el texto. Antes de llegar a lo que les pide, a lo que les está rogando, les recuerda una vez más su identidad en este mundo, algo que está relacionado con el ruego que viene a continuación. Con el recuerdo a su identidad, está preparando el terreno por la exhortación. Les recuerda que son extranjeros y peregrinos. Los receptores de aquel tiempo eran extranjeros y peregrinos en dos sentidos. Y Pedro lo menciona un total de 3 veces a lo largo de la carta. Por causa de la persecución, vivieron dispersos en diferentes lugares, como nos lo indican los primeros versículos de esta carta, enfatizando su circunstancia en dicho momento. De hecho, empieza así la carta donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, desde el principio nos queda claro que son extranjeros que viven en el exilio. En el versículo 17 del primer capítulo vimos que menciona otra vez el hecho de que están en su tiempo de peregrinación, enfatizando más la idea del peregrinaje del cristiano en la tierra hasta llegar a su hogar celestial. Eran entonces los receptores extranjeros y peregrinos por su situación en aquel momento, pero también porque todos los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Solo estamos aquí de viaje a nuestro hogar en los cielos donde está Jesús esperándonos. Y los hermanos necesitaban el recuerdo de que no viviesen para este mundo para ser más receptivos por la exhortación, que es que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El hecho de que nosotros, los creyentes, no solo vivimos para esta vida terrenal, sino más bien para la vida celestial, eterna, nos ayuda mucho en la lucha contra las pasiones carnales. De hecho, es crucial tener esa perspectiva. No vamos a ir al Salmo 73, pero ahí vemos como Asaf tiene la lucha observando a los incrédulos, y esa lucha, esa envidia que tiene hacia los incrédulos, como viven ellos, siguiendo sus pasiones carnales, sin pensar en ello, esa lucha termina cuando él ve a su fin. Entonces, cuando él ya no está enfocado en lo terrenal, sino en lo eterno, el fin de ellos y el fin de los creyentes. Entonces, la perspectiva eterna es la que nos ayuda, la que es crucial. Dependemos de esa perspectiva para poder ser receptivos a la exhortación de abstenernos de las pasiones carnales, las pasiones que mueven al mundo y que también nos pueden mover a nosotros cuando no tenemos esa perspectiva eterna. Por eso Pedro les recuerda que son solamente peregrinos y extranjeros. Les recuerda: estáis aquí de paseo. Entonces no vivéis para este mundo, sino para la vida eterna, para lo celestial. Porque solo con la perspectiva correcta estaremos dispuestos de ser corregidos y humillados. Si al contrario pensamos que solo vivimos para la vida terrenal, nos será mucho más difícil.
de negarnos a los deseos carnales de este mundo. Con abstenerse, Pedro les llama a estar lejos de dichas pasiones, de evitarles, apartarse de ellas, huir de esas pasiones en lugar de mantenerse cerca y nutrirles. Esas pasiones, que también se puede traducir como codicias, anhelos, deseos, de las que tienen que abstenerse, son pasiones carnales. El significado de carnales depende de su contexto, como los demás términos. Aquí Pedro usa carnales en sentido de mundano. Las pasiones carnales aquí se puede entender entonces como algo lo que el mundo anhela, los deseos, las pasiones que mueven a un incrédulo y que no deberían marcar entonces a un creyente, esas pasiones. Leí una buena explicación sobre los aquí mencionadas pasiones carnales que deja claro que dichas pasiones carnales al principio pueden parecer incluso buenas, pero que llevan como fruto el pecado. Dice así un comentarista: carnal significa algo que es inapropiado, lo que no es claro para Dios, pero es de tal naturaleza que tienta al hombre a obtener satisfacción. Hay incluso pasiones buenas, entre comillas, que te pueden mover, igual como mueven a un incrédulo, a algo aparentemente bueno. Los que no conocen a Dios no son bestias que todo el día están pensando cómo dañar a los demás. Todos conocemos a gente que, humanamente hablando, son personas muy buenas, que cuidan bien a su familia, mantienen buenas relaciones con los vecinos, que son muy majos y hasta comparten sus bienes con los necesitados. Aún así, no agradan a Dios, puesto que no lo hacen por y para Él, sino por su propia satisfacción o reputación. Entonces, pueden hacer la mismísima obra como un creyente y por fuera no vemos la diferencia y podemos pensar, bueno, el incrédulo es igual de bien que el creyente, no veo ninguna diferencia aquí. Pero la diferencia está en que el incrédulo no lo hace para Dios, sino por su propia satisfacción, por su propia reputación o cualquier otra motivación, y el creyente, en cambio, lo hace para Dios. Por eso se convierte en una buena obra, porque lo hace para Dios, sirviendo a otra persona, y no lo hace para sí mismo. Ahí está la diferencia. Está centrado en el bien para sí mismo, es decir, ser movido a hacer lo que hacemos para nuestra propia satisfacción es una pasión carnal, porque no viene del espíritu, sino viene de la carne. Una pasión carnal que es peligrosa, puesto que poco a poco nos convierte, o revela más bien, nuestro egoísmo, aunque por fuera puede tener la apariencia de que no sea así. Pedro exhorta a sus hermanos a no compartir las pasiones que mueven a los que viven en el mundo, porque al final las pasiones carnales llevan como fruto el pecado, tal como lo describe Gálatas 5, 19 a 21. Ahí vemos a dónde las pasiones carnales llegan, que al principio pueden tener incluso una apariencia buena. Gálatas 5, 19 a 21, dice así el texto: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes de practicar, de vivir en esos pecados, hace falta seguir a la pasión carnal.
Lamentablemente no podemos librarnos de las pasiones carnales. Mientras estamos encarcelados en este cuerpo, nos tentan cada día la carne. Pero la cosa es si seguimos a esas pasiones carnales, si somos movidos por esas pasiones carnales o si las resistimos. Si la vida terrenal, lo que el mundo ofrece, te apasiona, entonces estás en peligro de ceder a las pasiones carnales. Si tú piensas, yo solo vivo una sola vez, así que quiero disfrutar la vida de manera absoluta. Así muestras una actitud que está basada en cumplir los deseos de la carne. Aunque el disfrutar de las cosas que Dios nos concede es parte de la vida, e incluso honra a Dios, si lo hacemos estando agradecidos a Él, la vida no consiste en buscar la manera como disfrutar la vida al máximo. El mundo sí nos lo está predicando constantemente. Sofía Loren dijo, tienes que disfrutar de la vida, siempre estar rodeado por personas que te gusten, personas que tienen una conversación agradable. Hay tantas cosas positivas en las que pensar. Melody Betty dijo, hoy voy a hacer algo solo por diversión. Voy a encontrar algo para hacer que sea solo para mí y no me preocuparé por lo que debería estar haciendo. Voy a aprender a hacerme sentir bien y disfrutar de la vida al máximo. Eso no es una idea suelta, es lo que nos predica el mundo constantemente. Y cuando no resistimos a esas ideas, caemos fácilmente, porque a nuestra carne le gusta vivir solamente por las pasiones de la carne, solamente vivir la vida para disfrutar lo que la carne apasiona y no lo que a Dios le apasiona. Espero que puedas ver el peligro de las pasiones carnales que te dejan estar enfocado en lo terrenal, en lugar de lo celestial, lo divino. Las pasiones que te enfocan en servirte a ti mismo en lugar de enfocarte en servir a Dios y a los demás. No busques la manera más cómoda de vivir el día a día, sino en la manera que más agrada a Dios. Nosotros, los creyentes, tenemos un nuevo corazón y además el Espíritu Santo morando en nosotros. Aún así estamos encarcelados en nuestro cuerpo carnal y mortal, y debido a ello existe tal batalla contra el alma de que habla este texto. Gracias al hecho de que Cristo nos libró del dominio del pecado, no estamos obligados a seguir a nuestros deseos carnales, sino estamos llamados a resistirlos. Pero no solo estamos llamados a resistir a esas pasiones carnales, sino además somos capacitados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que no solamente somos llamados, sino además Él mismo que nos llama, nos capacita para resistir a esas pasiones carnales. No podemos decir, no puedo. Es una mentira. Si eres creyente, que el Espíritu Santo mora en ti, sí puedes. No por tu propia fuerza, sino por Cristo y el Espíritu Santo. En el texto de hoy vemos dos actitudes que necesitamos tener para vivir una vida que subraya el Evangelio. Aquí en el versículo 11, Pedro les exhorta cariñosamente a sus hermanos de abstenerse de las pasiones carnales para seguir llamándoles a tener un buen testimonio entre los gentiles, como leemos en el versículo 12, donde encontramos la segunda actitud que necesitamos tener para vivir una vida que subraya el Evangelio, y es mantener un buen testimonio. 1 Pedro 2:12 dice así: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian
como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro llama a sus hermanos de mantener una conducta irreprochable entre los gentiles, entendiendo que para ello hace falta alejarse, abstenerse de las pasiones carnales. Lo uno no funciona sin lo otro, van de la mano. No podemos seguir nuestras pasiones carnales y al mismo tiempo vivir una vida ejemplar. Esas dos cosas se contradicen. O te dejas seducir y dominar por tus pensamientos y deseos pecaminosos, o resistes por el poder del Espíritu Santo. Resistir los deseos pecaminosos es la base para una conducta irreprochable. La pregunta ahora es, ¿qué quiere decir una conducta irreprochable? La Reina Valera lo traduce como buena manera de vivir, lo que el término aquí traducido como irreprochable o buena en general expresa es de hermosa forma externa, de hermoso parecer. Eso es lo que el término en sí dice. Y después depende un poco del contexto, o mucho del contexto, cómo traducirlo. Pero no cambia de idea de que quiere explicar, describir algo hermoso externamente. Con llamarles a sus hermanos a mantener una vida irreprochable entre los gentiles, Pedro les llama a sus hermanos de mantener un buen testimonio, de tener una experiencia hermosa, algo que una apariencia que agrada a los demás por su testimonio, por sus buenas obras. Es decir, que su manera de vivir les permita predicar el Evangelio sin mala conciencia ni vergüenza. Ni los compañeros del trabajo, ni tampoco los vecinos quieren escuchar el Evangelio de un cristiano que no tiene dominio propio y está controlado y engañado por sus emociones, llevando una conducta pecaminosa. Una vez el vecino de mis padres le preguntó a mi padre si es consciente de cómo el amigo nuestro que llevaba a mi hermana al trabajo conduce su coche. Como él tenía el mismo camino hacia el trabajo, lo ha visto todos los días. Y no solo él, sino muchos más. Todos los que tenían el mismo camino al trabajo eran testigos como él estaba conduciendo. Tenía mucha fama por su estilo peligroso de conducir. Ese vecino seguramente no habría sido muy receptivo al escuchar el Evangelio si le hubiese sido explicado por tal hermano. Espero que el vecino no sepa que fue un hermano, porque no beneficiaría su ser receptivo al Evangelio. ¿Por qué? Porque su conducta de tal hermano no era ejemplar y así se convirtió más bien en un obstáculo al Evangelio. ¿Y por qué tenemos que tener una buena conducta entre la gente con quienes estamos conviviendo cada día? Nos lo dice el texto. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Con a fin de que, Pedro deja claro cuál es la meta, el por qué, la idea a dónde quiere llegar, la meta para mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Hay una razón muy buena por la que tenemos que abstenernos de las pasiones carnales y esforzarnos por una buena conducta entre los demás. La razón no se encuentra en nada menos que la honra de Dios. Nuestra reputación como cristianos importa. Importa porque trae honra o deshonra a nuestro Dios y Salvador. Pedro explica a los hermanos que su buena conducta es la razón por la que sus enemigos van a glorificar a Dios por ella. En el caso de los receptores estaban acusados de inmoralidad, del incesto y del ateísmo. Del ateísmo porque no adoraron los dioses paganos.
Aparte de eso, estaban acusados de no someterse al rey porque declararon que pertenecen a un rey celestial. Lo que Pedro está diciendo es que el cristiano debe procurar que toda su manera de vivir sea tan amable y tan buena que no les permita a los acusadores seguir con sus calumnias, de callar a ellos por medio de sus buenas obras. Para Pedro no había más que una sola manera de refutarlas, y era viviendo de tal forma que la vida cristiana demostrará que estaban equivocados. Dice esencialmente que toda mala charla tiene que estar rechazada por una buena conducta en vuestras vidas. En ese caso, los mismos que en tal momento les acusaron son los que van a glorificar a Dios por el testimonio de los que están acusando. Los cristianos acusados habían que justificarse ante sus acusadores, sobre todo por sus buenas obras. Es muy probable que Pedro estaba pensando en las palabras de Jesús, que dijo en Mateo 5:16 prácticamente lo mismo. Igual ya estabas pensando en ese versículo, en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, Jesús dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro está enfatizando la misma idea que le fue enseñado por Jesús mismo, que las buenas obras del cristiano deberían llevar a los demás a glorificar a Dios. Esto nos recuerda una historia del Antiguo Testamento, a Daniel, por ejemplo. Daniel y los receptores de la carta tienen muchas cosas en común. Ambos estaban en el exilio, lejos de su patria, y eso no por voluntad propia. Ambos vivían su fe rodeados de acusadores. Y lo más importante, ambos han puesto su confianza en el mismo Dios. De hecho, Daniel estaba conocido sobre todo por dos actitudes. Primero, su dedicación y su fe en Dios, y en segundo lugar, su sabiduría y dedicación en el servicio al rey. Él trabajaba de manera ejemplar y por eso era respetado por todos los reyes de Babilonia a quienes estaba sirviendo. ¿Y qué hicieron sus enemigos que le envidiaban, que tenían envidia de él? Como no pudieron encontrar nada malo en su conducta, le acusaron entonces de que haya menospreciado al rey porque estaba adorando a Dios. Pero Daniel se aferró a Dios y confió en él, porque sabía que era inocente en dicha acusación. Él sí respetaba mucho al rey. El fin de la historia, me gustaría leerlo con vosotros porque aquí sucede exactamente lo que Pedro predice. Vamos a leer Daniel 6, los versículos 25 a 28. Daniel 6, 25 a 28. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios obró por medio de la conducta irreprochable de Daniel para su propia honra, la honra de Dios. ¿Te fijaste en el texto? No se trataba de la honra de Daniel. Obviamente estaba vinculada la reputación de Daniel, pero al final fue para su propia honra, la honra de Dios.
Dios obró por medio de la conducta irreprochable de Daniel para que su honra crezca y que, por decreto del rey, todos teman y tiemblen delante de Dios de Daniel. ¿No es algo muy bonito y deseable? Aunque es improbable que alguien de nosotros lo va a vivir así, es decir, que a causa de tu testimonio, el presidente de España, sea quien sea, haga tal decreto, sí es bien probable que haya unas personas que sí, a causa de tu testimonio, van a glorificar a Dios. Aunque no sea el presidente de España, no importa. Tenemos que vivir una conducta irreprochable, tenemos que mantener un buen testimonio para que la gente en nuestro alrededor lo vean. Y no para luego dicen, es tan majo, o eres muy majo, y nosotros decimos, bueno, gracias. No es para nuestra propia honra, es para la honra de Dios. Y igual lo has vivido una vez que alguien te dijo, eres muy majo y lo que haces o lo que dices, se nota que eres muy buena persona. Y claro, estamos tentados de callar y solamente recibirlo, aceptarlo, pero también tenemos la oportunidad, o más bien el deber, de apuntar a Cristo y decir, bueno, yo por mí mismo, no hay nada bueno en mí, es Cristo que mora en mí. Y aunque puede ser un poco raro decirlo, o para la otra persona igual se siente un poco incómodo, seguramente lo hemos vivido en un momento, pero da igual que nos sentimos incómodos, pero es la verdad, porque de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne, no vamos a ser buenas personas, es solamente a causa de Cristo, a causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. El aquí mencionado día de la visitación es un concepto del Antiguo Testamento que se refiere a ocasiones en que Dios visitó a la humanidad, ya sea para bendición o juicio, pero en el Nuevo Testamento indica normalmente más bendición y redención. El día de la visitación también se refiere a Cristo. Cuando Dios se hizo carne en Cristo, Dios visitó a la humanidad. Fue un día de la visitación. Entonces no habla de un día concreto en el futuro, sino en momentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como Dios visita a su pueblo. La redención de Dios es inherente en la referencia de Pedro al día de la visitación. Lo más probable es que usó la expresión para mostrar a sus hermanos que al ver buenas obras y virtud cristiana en la vida de los fieles, algunos tendrían el privilegio de glorificar a Dios cuando Él también los visite con salvación. Su buen testimonio funciona entonces como una pre-evangelización que despierta el interés de sus acusadores para el Evangelio. Porque los acusadores no están acostumbrados de ello, ¿no? Cuando hacen algo malo y ven o reciben algo bueno en cambio, o ven una conducta irreprochable, ven una respuesta que no esperan, eso les llama la atención. Entonces el buen testimonio funciona como una pre-evangelización. Su testimonio les abre la puerta para poder predicar el Evangelio, algo por lo cual los recién nacidos glorifican a Dios. Nuestra conducta, cómo vivimos nuestra vida, no es irrelevante, porque al final no se trata simplemente de nuestra reputación, sino de la honra de Dios. ¿Vives una vida que honra a Dios y subraya el mensaje del Evangelio? Tus obras causan un efecto. No solo tu propia familia te está observando, sino los demás, los vecinos, compañeros de trabajo o del instituto, el colegio. Tus obras causan un efecto. Tus obras pueden o subrayar el mensaje del Evangelio o tachar el mensaje del Evangelio.
¿Está tu vida subrayando el mensaje del Evangelio? ¿O está tu conducta durante la semana un obstáculo a la hora de predicar el Evangelio de una manera genuina a los que te rodean? Tengo que admitir que tenía ese tiempo donde no tenía la libertad de predicar el Evangelio debido a mi testimonio a dichas personas, porque sabía que me han visto hacer cosas, decir cosas, y sabía que eso no concuerda con el mensaje, así que no tenía la libertad de predicar el Evangelio a una persona específica, porque esa persona sabía mucho de mí. Y incluso, bueno, había, no sé si aquí en España también tenía esa fama, pero en Alemania casi todos los cristianos llevan un pez en su coche, y yo no quería tener ese pez porque sabía cómo ando en coche y sabía que no concuerda con el testimonio. De hecho, era muy buen amigo de tal hermano de quien usó al principio, y andábamos muy igual en coche. Y no me daba la libertad porque sabía, si ando así en el coche y van a ver el pez, no van a pensar bien de los cristianos, así que mejor no poner el pez en lugar de cambiar como ando en coche. Pero bueno, así somos. No quiero decir que los incrédulos hacen fila para escuchar el Evangelio si eres un buen ejemplo. No es así. Tampoco han querido escuchar ni a los profetas, ni a Pablo, ni a Jesús mismo, que vivió una vida perfecta, sin pecado ninguno. Aún así, le rechazaron. Si alguien te escucha a la hora de predicar el Evangelio, es solamente la gracia soberana de Dios. No es a causa de ti. Pero desafortunadamente puedes contribuir con tu conducta que ellos no quieren escucharte, eso sí, porque el mensaje no concuerda con tu conducta. Eso sí está en tu responsabilidad. Igual estás aquí sentado y piensas, pues sí, conozco muchos cristianos que no viven una vida que me invita a escuchar el Evangelio. Igual estás en lo cierto, no somos perfectos. Pero no dejas que los fallos de los cristianos que conoces te sean un obstáculo a escuchar el Evangelio, porque tu propia salvación depende de ello. Que no bases tu fe en la vida de los demás, sino en la vida de Cristo. Él, Dios que se hizo carne en el ser humano Jesús, 100% Dios, 100% humano, que vivió una vida perfecta, una vida irreprochable entre los gentiles. ¿Quién es nuestro ejemplo perfecto? Él vivió esa vida perfecta no para ser honrado. No buscaba la honra de sí mismo como ser humano en aquel momento, sino para Dios, y vivió la vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto para nosotros, porque solamente el que no lleva pecado ninguno ha podido pagar el precio del pecado en nosotros. Por eso Cristo vivió una vida perfecta, porque es Dios. Vivió una vida perfecta, pero sin embargo fue llevado a la cruz, fue maltratado, fue sacrificado por nosotros. Y te ruego cariñosamente que creas en Cristo, que pongas tu fe y tu confianza en Él, no en ninguno que estamos aquí en la sala. Podemos ser buenos testimonios, pero todos nosotros también fallamos. Entonces, no pones tu esperanza, tu fe, no haces dependiente tu fe en ninguno de los que estamos aquí, sino en Cristo. Mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo, arrepiéntate de tus pecados y cree en Él como tu Salvador y tu Señor. Te ruego que no te vayas a casa sin
sin haber puesto tu confianza en Cristo, sin ser salvo. Él murió en la cruz, pero no se quedó muerto, no se quedó en la tierra, sino resucitó al tercer día. Él venció la muerte y el pecado, para que nosotros no tenemos que estar muertos por toda una eternidad, sino tener la vida eterna igual que Él. Vivir con Él por toda una eternidad. Y eso es mi deseo para cada uno que estamos aquí. En la primera parte del siglo IV, Eusebio, el gran historiador de la Iglesia, podía escribir: pero el esplendor de la Iglesia universal y única, verdadera, que es siempre la misma, creció en magnitud y poder, y reflejó su piedad y sencillez y libertad, y la modestia y pureza de su vida y filosofía inspiraban a todas las naciones, tanto de griegos como de bárbaros. Al mismo tiempo, las acusaciones calumniosas que se habían hecho contra toda la Iglesia también se desvanecieron, y no quedó más que nuestra enseñanza, que ha prevalecido en toda la línea y que se reconoce que es superior a todas en dignidad y templanza y en doctrinas teológicas y filosóficas, de tal manera que ninguna de ellas se aventura ya a proferir ninguna baja calumnia contra nuestra fe, o ninguna de las falsas acusaciones que nuestros antiguos enemigos se deleitaban en proferir contra nosotros anteriormente. En todos los siglos había cristianos que hicieron caso al texto que observamos hoy y fueron usados por Dios no solo para contradecir a los acusadores por medio de su testimonio, sino también para salvar a pecadores. Siempre va a haber acusadores, siempre. Pero la Biblia nos enseña cómo responder a ellos, y eso no cambia. Tal como tuvieron que responder nuestros hermanos en aquel tiempo a sus acusadores, también nosotros somos llamados a responder por medio de nuestras buenas obras, de mantener un buen testimonio para poder subrayar el mensaje del Evangelio. Nadie se va a convertir por tus buenas obras, pero tus buenas obras abren la puerta para que tal persona pueda escuchar el Evangelio y así sí ser salvo. Te ruego que te tomes unos minutos cuando estés en casa y que te hagas la pregunta: ¿está mi vida subrayando o tachando el Evangelio? Hay personas en tu alrededor donde no tienes la libertad de predicarle el Evangelio porque ha visto cosas en tu vida que no son ejemplar. Si te viene a la mente algunas personas, humíllate, acércate a tal persona y dice: te quiero pedir perdón por lo que hice. Soy creyente perdonado, soy pecador perdonado, he pecado contra ti, aunque no es un hermano, pídele perdón y muestra que tú como creyente no eres perfecto, pero que has sido perdonado. Y igual ese momento le va a asombrar, porque no está acostumbrado de ello, que alguien le pide perdón por algo lo que hizo, y va a abrir la puerta. Somos llamados a predicar el Evangelio a todos. Y si hay alguien donde no tienes la libertad, ora para que el Señor te dé sabiduría, cómo arreglar tal asunto para que tengas la libertad de predicar el Evangelio. Y después, predícale el Evangelio. Oramos que el Señor nos ayude a alejarnos de las pasiones carnales y mantener un testimonio ejemplar entre los demás, no para nuestra propia honra, sino para la honra de Dios y para que Él pueda salvar a los pecadores. Vamos a orar. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos llamas, nos exhortas cariñosamente a alejarnos de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
Para ello necesitamos tu ayuda, porque somos tentados cada día, somos débiles. Pero gracias a ti podemos resistir y te pido que nos ayudes a resistir a esas pasiones carnales, de alejarnos de ellos, de no darles alimento para que no crezcan esas pasiones en nosotros, sino para que podamos andar en el Espíritu y que se vea el fruto del Espíritu en nuestra vida, en el buen testimonio, para que tengamos buena reputación con el fin de que los que nos rodean puedan verlo y para que sean más receptivos a la hora de escuchar el Evangelio. Oramos que obras en nosotros un buen testimonio para que tu honra crezca por medio de nuestra reputación como cristianos. Nuestra identidad se encuentra en ti y así también nuestra reputación trae deshonra o honra a ti. Y nuestro deseo es que sea honra que trae nuestro testimonio a ti. Por favor, Señor, ayúdanos y úsanos como herramientas en tus manos para salvación de los pecadores. Gracias, Señor, que tú salvas, y pedimos que también por los que están aquí en esa sala, que todavía no son salvos, que tú obres en su vida y que les dejas ser inquietos hasta que encuentren la salvación en ti. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.